Este es el sexto vídeo de la serie de 7 sobre cómo cambiar el paradigma limitante. Recordemos que el paradigma limitante o el programa del ego es aquel sistema de creencias que tienes sobre ti pero que es falso, que ha sido introducido a lo largo del tiempo, donde lamentablemente se han introducido ideas negativas sobre ti, sobre lo que puedes hacer en la vida, sobre el tipo de relaciones que puedes tener, sobre el tipo de abundancia que puedes tener, y a partir de ese momento que se han introducido ahí esas ideas, empiezas a vivir determinado por ese paradigma. Hemos hecho 6 vídeos, uno por día, pero obviamente el cambio de este paradigma, que probablemente lleva mucho tiempo actuando y funcionando en tu vida, es difícil, aunque no imposible, cambiarlo en una semana. Y por eso están los 7 vídeos para que vayas realizando el proceso de cambio conforme tu propio ritmo. Entonces vamos a repasar un poco cuáles han sido, digamos, cuál ha sido este proceso para que veas dónde estás. El primer punto, obviamente, para cambiar algo, lo primero que tenemos que hacer es identificar que el programa del ego limitante, paradigma, existe. Es decir, porque hay muchas personas que dicen, no, yo soy completamente libre, a mí no me determina nada, no me influye nada, pero si escarbas un poco en su inconsciente, ves cómo tienen una determinación desde la época educativa, donde obviamente está funcionando porque, por un lado, te dicen que son completamente libres, pero por el otro ves que hay, digamos, angustia interna por las contradicciones psicológicas que tiene. En el momento en que hay un anhelo profundo, en el momento en que hay un deseo profundo que tienes en tu vida y que no has cumplido, automáticamente está operando otra fuerza, otro sistema de creencias que están evitando que eso se manifieste en el mundo material. Es decir, si por un lado tienes un anhelo profundo y tú puedes saber realmente cuál es, porque puedes observar aquellas cosas que realmente te gustaría hacer y que no has hecho, y obviamente si por un lado tienes ese deseo y por otro lado no se ha cumplido, quiere decir que internamente hay un sistema de creencias que lo están evitando, que están bloqueando el proceso creativo. Entonces, ya en el primer vídeo vimos algunas formas de cómo identificar este programa del ego limitante. Lo segundo es, una vez que lo has identificado, es observar cómo actúa en tu vida. Entonces, si vas a iniciar un nuevo proyecto y de repente, por diferentes cuestiones, lo paralizas justo cuando lo vas a iniciar, quiere decir que hay algún tipo de fuerza que está paralizando ese proceso. Y es una fuerza interna, porque las fuerzas externas son básicamente un reflejo de cómo estamos nosotros por dentro. ¿Vale? Entonces, primero lo identificamos y luego observamos cómo actúa, es decir, observamos el poder que tiene sobre nuestra vida. El objeto de observar el poder que tiene es precisamente para quitarle el poder. El siguiente paso es definir, escribir lo que realmente quieres en la vida. ¿Qué anhelo profundo aún no has cumplido? ¿Qué deseo esencial en tu vida? ¿Qué pacto hiciste antes de nacer? Pacto creativo para venir aquí a realizar en el mundo material, en el mundo físico, y que aún no lo has cumplido. Hay, por ejemplo, y aquí puede ser un montón de cosas, desde formar una familia, montar un negocio concreto, tener un tipo de relaciones especiales o específicas, dar la vuelta al mundo, hacer un trabajo creativo, etc. Aquí tienes un montón de posibilidades y cada uno, digamos, como que tiene una esencia propia que puede llegar a cumplir en su vida. El siguiente paso, hemos visto
cómo hay unas fuerzas primero que están bloqueando el proceso y el siguiente paso ya es ponernos a la acción, que es dar el primer paso en dirección a tu anhelo. Una vez que lo has identificado, imagínate que realmente lo que te encanta es pintar, pues dar el primer paso en dirección a tu anhelo quiere decir que empieces a dedicar recursos de tiempo, puede que también algo de dinero y de energía, a dar el primer paso en dirección a tu anhelo. Entonces, si te encanta pintar, que sabes que eso te encantaría, independientemente ya de que en un futuro te dediques a ello o no, porque eso ya es dar muchos pasos más adelante, la idea es, por ejemplo, que vayas a comprar el material, los lienzos, que vayas a comprar las pinturas y que dediques una hora al día, por ejemplo, por las tardes, en lugar de estar viendo la televisión o las redes sociales, a pintar. Es decir, dar el primer paso en dirección a tu anhelo. Luego vimos en el vídeo de ayer lo importante y la relación que existe entre el estado emocional, la postura corporal y el ego limitante, el paradigma o el anhelo. Cuando una persona está contenta, cuando una persona está en un proceso creativo, cuando una persona sabe que está cumpliendo su anhelo, su pacto antes de nacer, está en un estado emocional positivo, de alegría, y su postura corporal lo demuestra. Cuando alguien está aplastado por una serie de ideas limitantes, cuando está aplastado por la negatividad del entorno, del inconsciente colectivo, se nota mucho en su postura corporal, se nota mucho en sus gestos, en su forma en cómo se acerca a la vida, etc. Y hoy lo que vamos a ver es observar la resistencia al cambio. ¿Vale? Ya hemos empezado a cambiar, hemos dado el primer paso en dirección al anhelo, hemos cambiado el estado emocional y la postura corporal, y ahora lo que va a ocurrir normalmente es que el paradigma empieza a actuar con mucha más fuerza, porque podemos ver el programa del ego, el paradigma, como un ser vivo que lo que quiere es sobrevivir y expandirse. Es decir, no es algo malo, sino simplemente le hemos dado el poder y entonces quiere ejercer ese poder. Entonces, cuando ve que le estamos quitando el poder a esa resistencia, a ese sistema de creencias, viene la resistencia al cambio. Y el objetivo de este vídeo es ayudarte, es básicamente observar esta resistencia al cambio y ver cómo la podemos quitar, eliminar, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo observamos esta resistencia al cambio. ¿Dónde se aprecia la resistencia? Pues obviamente, como hay una conexión directa entre la influencia del programa del ego limitante y el estado emocional y el estado físico, pues en esto, ¿no? Sobre todo en el miedo. Cuando tú vas a hacer algo nuevo, es normal sentir miedo. Quiere decir que si sientes miedo, ya está empezando a haber una resistencia al cambio. Y el miedo esta resistencia es una manera de avisarte que vas a entrar en un territorio desconocido. Pero como ya hemos visto en muchos vídeos, entrar en lo desconocido nos hace crecer en lugar de nos hace decrecer. Todas las personas que han crecido en la vida es porque han entrado en territorios desconocidos, porque se han adentrado en proyectos que no sabían cómo iban a ocurrir. Es como cuando yo publiqué mi primera novela, no tenía ni idea de todo el proceso cómo era, ni de lo que luego suponía, ni de la cantidad de eventos que a lo mejor tuve que realizar, pero inicialmente no lo sabía, simplemente me adentré en un territorio desconocido y al final, bueno, está ahí la novela que luego me llevó a otra que está ayudando a un montón de personas. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se aprecia la resistencia al cambio? En el miedo. Entonces, cuando viene el miedo, la pregunta que hay que hacerse cuando viene el miedo es, ¿cuál es el miedo? Y la gente no se da cuenta
que lo que realmente le debería dar miedo es quedarse donde están. Es decir, si tú estás en un trabajo que te está quitando la creatividad, que te están pagando poco además, que estás haciendo trabajo mecánico, el miedo no debería ser el cambio de trabajo. El miedo debería ser quedarte en el sitio donde estás ahora. Eso sí que te tiene que dar miedo. Entonces, a las personas les da miedo el cambio, pero no se dan cuenta que mucho más miedo les debería dar quedarse donde están. Lo que pasa es que como están confortables, eso no les produce miedo. ¿Dónde se aprecia también la resistencia al cambio? En el diálogo interno. El diálogo interno son todas aquellas voces que son la consecuencia del paradigma, la consecuencia de todas las ideas insertadas a nivel inconsciente durante mucho tiempo y empiezan a hablarte. Y te dicen, pero tú cómo lo vas a lograr, pero es que tú empiezan a minusvalorarte. Es decir, es muy típico el ejemplo que el padre le dice al hijo, es que eres tonto, por ejemplo. Eso el hijo lo toma a pies juntillas porque se lo cree, porque si no el padre, ¿por qué le iba a mentir? Entonces la persona que le transmite el amor le está transmitiendo también el condicionamiento. Entonces el hijo se lo cree y eso una vez inserto empieza a hablar por sí mismo. Entonces cuando el hijo va a hacer alguna labor intelectual, la voz que está ahí, digamos que está interna, interiorizada, empieza a hablarte. Y ya es una mezcla entre lo que te dijeron y luego todo el proceso interno psicológico que tienes. ¿Vale? Entonces, en el diálogo interno, cuando empieces a escuchar voces negativas, ya sabes que ese es el programa del ego, el paradigma que está intentando que no cambies. Y otra cosa también donde se ve es en la parálisis en la acción. Imagínate que tienes un deseo concreto y cuando lo vas a ejecutar te paralizas. ¿Vale? Ahí es también donde está actuando esta resistencia al cambio. Aquí ya tienes 3 puntos donde se está observando cómo está ejerciendo esta resistencia. Recordemos que ya habías dado el primer paso, estamos en un punto diferente al punto 2. Aquí ya has dado el primer paso y es cuando viene realmente toda esta fuerza interior para evitar que hagas aquello que realmente has venido a hacer. Recordemos que la resistencia es una protección psicológica que evita asumir riesgos, pero el mayor riesgo es quedarte donde estás, porque a largo plazo nos cristaliza en nuestra posición. Es decir, una persona que no crece, no aprende sobre los demás, no aprende sobre sí mismo, no puede poner sus dones y sus talentos en el mundo. Entonces, si permitimos que esta resistencia continúe haciendo su influencia y su presión sobre nosotros, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar donde estamos. Y en un año no parece que no pasa nada, incluso parece que es mejor. Dices, mira qué bien estoy aquí, pero cuando ves lo que has hecho desde hace 10 años hasta ahora, te das cuenta que no has avanzado nada. Y ya está viniendo una nueva generación de personas con más energía y más fuerza que van a hacer aquello que a lo mejor te correspondía a ti realizar. Entonces, ahora es el momento donde hay que intentar batir a esta resistencia. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio después de ver este vídeo. Y la idea es, escribe a qué tienes miedo y vete a enfrentarlo directamente. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que no puedes enfrentarlo directamente. No pasa nada porque ya darte cuenta de eso es mucho más que no hacer nada. Porque muchas personas piensan, no, yo no tengo miedo a nada. O piensan, bueno, el miedo lo enfrento en cualquier momento hasta que se ponen a enfrentarlo. Y cuando lo enfrentan se dan cuenta de la dificultad que es vencer este sistema de creencias y este diálogo interno y esta parálisis. Entonces, poco a poco vas, digamos, enfrentando al miedo. Si tienes miedo a hablar en público, haz un vídeo en YouTube y ponte a hablar en público. O vete a un parque y invita a la gente a dar una conferencia sobre algo que te gusta. O consigue a alguien que te invite a dar una conferencia, etc. Es decir, escribe a qué tienes miedo y vete a enfrentarlo directamente. Si no lo enfrentas, el miedo va a seguir ahí latente.
hasta que llega un punto, como he comentado, que te va poco a poco paralizando y primero tenías miedo a hablar y luego el siguiente paso, al cabo de 10 años, es tener miedo a relacionarte, tener miedo a salir de casa, es decir, el miedo va a ir ganando terreno si no somos capaces de enfrentarlo y observar que el miedo en realidad no tiene nada de real. Es solamente una resistencia psicológica precisamente al cambio. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y esta serie de vídeos y por favor comenta qué te está pareciendo, si tienes alguna duda y si realmente te están ayudando. Muchísimas gracias.